Bienvenido a los webinarios de Medical Expo. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica. Muy buenos días, estimada comunidad Medical Expo. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es José Ortega y quiero invitarlos a la novena edición de Medical Expo este próximo 28, 29 y 30 de octubre en World Trade Center, Ciudad de México. Les dejamos nuestras redes donde podrán ver todas las actualizaciones de este evento. El día de hoy me complace compartir con ustedes un webinario más de Medical Expo. Les recordamos que podrán colocar sus felicitaciones, comentarios o dudas para nuestro ponente en la mensajería instantánea y al finalizar el tema daremos seguimiento a estas. Me permito presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Olmos Hernández, médico adictólogo, maestro en adicciones, doctor en neuropsicoanálisis y coordinador médico y de innovación en la Clínica Oceánica. El doctor Carlos el día de hoy representa con su tema a Oceánica, clínica de rehabilitación con 33 años de experiencia. Nos comparte hoy su conocimiento con el tema consumo de alcohol en 2025. Adelante, doctor, el público es suyo. Podemos iniciar con su presentación. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Les traigo el día de hoy un tema muy interesante. Vamos a estar platicando en torno al consumo de alcohol. Es importante contarles que el día de hoy vamos a revisar algunos temas, algunas controversias enormes que existen en torno a la patología adictiva, en torno al alcohol como una sustancia al final del día generadora de daños multidireccionales. Vamos a estar revisando muchas peculiaridades, incluso de la pauta de diagnósticos, cómo se hacen hoy en día, qué hay con los temas o los ítems mencionados en DSM-5 versus IE-11. Vamos a mencionar muchas cosas muy interesantes. Va a ser una charla de alrededor de 30, 40 minutos para dar prioridad a las muchas preguntas que espero se generen. Quisiera abrir diciéndoles o haciendo una pequeña reflexión. De pronto, hoy en día, los adultos jóvenes, cuando escuchamos 1998, pareciera no tan lejano. La realidad es que pasaron bastantes años ese 1998 y algo que ha modificado son los patrones de consumo. Algo que ha modificado son las edades de inicio de consumo. De pronto en ese 1994, 1998 resulta que nuestros adolescentes iniciaban los consumos de drogas a los 17.9 años. Si se dan cuenta, eso parea muy bien, al menos desde una perspectiva legal, con un adulto, con una persona ya de 18 años, con esa mayoría de edad. Hoy 2025 nuestros jóvenes inician el consumo de sustancias desafortunadamente a los 11.2 años. Estamos hablando de niños que deberían de ir en sexto de primaria, que nada tendrían que estar haciendo cerca del consumo de una droga. Algo alarmante también es que los jóvenes ya no tienen este consumo entrenado como existía hace algunos cuantos años, donde iniciaban sus consumos con tabaco, algunos iban hacia el consumo de alcohol, ahí se detenía un muy buen número, algunos otros caminaban hacia cannabis y los menos asistían hacia consumo de estimulantes. Hoy, 2025, difícilmente podríamos nosotros definir con qué droga inician los niños. Habrá jóvenes que inicien con consumo de benzodiazepinas que encuentran en el cajón de la abuelita. Habrá jóvenes que inician con consumo de vapeador de cualquier tipo, en el entendido cannabinoides, nicotina. Habrá jóvenes que inician con el consumo de alcohol. Sin embargo, volviendo un poco al tema que nos reúne el día de hoy, alcohol sigue siendo una de estas sustancias que nos genera mucha problemática a toda la sociedad. Para iniciar la charla, me gusta mucho al menos destinar una lámina a estos temas tan importantes en salud mental como lo es estigma y discriminación. El ejercicio es muy sencillo y creo que lo hemos hecho ya en algún momento. Vean estas dos imágenes. En una vemos un señor en situación de calle,
En la otra vemos una modelo. El ejercicio que les propongo es pensar ustedes como médicos, si en algún punto fueran los titulares de un servicio médico de urgencias, ¿a quién creen que deberíamos de recibir primero y a quién recibirían primero en la realidad? Agregué ahí algunos datos clínicos. El señor puede que tenga una intoxicación por metanol, una persona que estaba consumiendo lo que él creía alcohol regular y de pronto desarrolló amaurosis y de pronto llega al hospital con síntomas de supresión, con actitud beligerante, altamente combativo. Haces la gasometría y es cuando encuentras ahí la problemática de acidosis como tal. Con la modelo, una inversión forzada, una limitación por anulación. La problemática general es que en muchos escenarios se recibiría primero a la modelo, y esto no es algo que tenga que ver con que uno es hombre y otro es mujer, es un tema bien vinculado al estigma hacia salud mental y al estigma también hacia el consumo crónico de sustancias. ¿Cuál es la intención? Lograr sacar adelante estas pautas para que el usuario llegue en forma temprana a los servicios de atención como tal. Dar una de estas charlas sin hablar de estadística de pronto se vuelve muy complicado. La problemática es encontrar buenos datos y buenos números en el país. Ustedes saben que las últimas encuestas de adicciones serias que se hicieron acá en México rondan de 2016. Ahorita voy a destacar incluso algunos datos de ella. Hoy por hoy, el último ejercicio que se hizo fue un desastre. Y bueno, ahorita al parecer están intentando retomar esta buena práctica de la encuesta nacional de adicciones como tal, donde sí podemos obtener buenos datos frescos, incluso desde una perspectiva internacional, es a través de los informes mundiales de nuestros amigos de las oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Estas imágenes se las pongo para que ustedes den cuenta de algunas características puntuales muy vinculadas al alcohol. Vean estos años de vida perdidos por discapacidad y concéntrense sobre todo en los colores azulados. Van a ver que los colores azulados tienen que ver con patología hepática, entre ellas tema de hepatitis agudas, entre ellas temas de cirrosis, cáncer de hígado, incluso esos tonos rosados que tienen que ver con violencia. Resulta que son características muy ligadas a los consumos crónicos de alcohol. De pronto, el consumo de alcohol en el país es algo socialmente aceptado, es algo natural. Vean cómo el alcohol, desafortunadamente hoy en día, es la llave perfecta para muchas cosas que deberíamos de hacer de forma natural. El alcohol es la llave para una convivencia familiar. El alcohol, desafortunadamente, se ha vuelto una llave para encuentros sexuales. El alcohol se ha vuelto una llave para poder convivir. Se vuelve una problemática muy fuerte. Den vuelta a ustedes a su cafetería local que más les llame la atención y van a encontrar en los refrigeradores de pasteles como ahora venden bebidas preparadas de estas que nos marcan 0% alcohol, que al final eso le permite a los usuarios intentar revivir esos momentos de euforia alta o esos momentos altamente placenteros que tuvieron en algún momento con alcohol. Lo mismo si dan vuelta a algún sitio, algún aeropuerto donde encuentren estas tiendas de venta de varios productos, van a encontrar mucho destilado sin alcohol, que lo único que va a lograr es que el usuario fomente esa conducta patológica que tiene en torno al consumo. De las sustancias que más años de vida perdidos por discapacidad tienen en su haber, definitivamente es el tabaco y el alcohol como tal. Fíjense un poco, el tema de cómo se heredan las adicciones es importante y puntual conocer esta parte para que nos demos cuenta en cuánto riesgo podemos meter a una persona nada más desde la perspectiva genética. Resulta que las adicciones tienen un tipo de herencia multifactorial, donde si tengo un papá consumidor crónico de sustancias, él pone en mis características genéticas un 20 o un 30% de probabilidad de que yo salen a luz conceptos muy actuales como heredabilidad, qué porcentaje de la varianza del fenotipo está asociado a la varianza del fenotipo, es decir, para un rasgo heredado, ¿qué fue más importante, lo genético o lo ambiental? Resulta que esta heredabilidad se mide del 0 al 1, si cerca al 1
es más genético la problemática o el rasgo heredado, si se acerca al cero tiende a ser más ambiental la problemática, ¿no? Les traigo aquí algunas heredabilidades reportadas para distintas sustancias, al menos están ahí los alucinógenos, como pudiera ser el DMT, el LSD, la psilocibina, con los chocongos también muy en boga el día de hoy. El alcohol no da nada despreciable, vean cómo está en un punto 55 y la cocaína en ese punto 72. Si me siguieron en esta definición de estas características genéticas, van a dar cuenta que la cocaína tiende a llevar justamente una problemática más fuerte en términos de herencia. Fíjense, y aquí es donde vamos a entrar en controversias fuertes. Entonces, les pido que tomen esta información con mucha apertura y sobre todo que me ayuden ustedes médicos a formar su propio juicio en torno a estas definiciones que se les proponen del concepto de adicciones. Fíjense, las adicciones las podemos definir hoy en día como grandes trastornos del aprendizaje y vamos a utilizar el ejemplo unas de los diagnósticos más frecuentes como tal en salud mental, como un trastorno depresivo mayor. Resulta que tú tienes un usuario que está triste gran parte del día, que se siente poco útil, que está irritable, que no puede dormir o que duerme mucho y que ahora tiene ideas de hacerse daño. Un usuario que no obtiene placer a través de ninguna actividad. Un usuario que de pronto no se asea, no sale de cama, no come, cambió absolutamente todo. ¿Qué pasará con este usuario si descubre que consumiendo alcohol puede obtener de forma superficial la energía suficiente como para realizar sus actividades, como para convivir, como para regresar a esa semifuncionalidad? ¿Qué pasará con ese usuario? Y es donde sale allá a la luz. ¿Las drogas son buenas o las drogas son malas? ¿No? Y no me entiendan mal. Desde una perspectiva médica, evidentemente las drogas son malas. Las drogas me van a generar estragos en todos los órganos, pero para el usuario que tuvo ese consumo, fue lo que le dio la energía, fue lo que lo sacó a flote, fue justamente la máscara perfecta que le ayudó a soportar, a sobrevivir, a enmascarar ese dolor como tal. Por eso es que las podemos narrar como grandes trastornos del aprendizaje. Y con este ejemplo ustedes pueden encontrar casi cualquier pareo entre una sintomatología psiquiátrica y una droga que llega a compensar esta parte. Alguna otra definición muy general también tiene que ver con el uso compulsivo de sustancias a pesar de consecuencias negativas. Si nos vamos a definiciones un poco más científicas como la del National Institute of Drug Abuse, van a encontrar que nos dice que es una enfermedad crónica del sistema nervioso central caracterizada por el consumo compulsivo de una droga, donde van a existir cambios en la fisiología y en la estructura del sistema nervioso central y donde las recaídas van a estar presentes. Esa es como la definición científica más actual. Resulta que hoy 2025 ya tenemos nuevas definiciones que nos acercan de forma más empática y más humana a lo que realmente es una adicción. Fíjense cómo podríamos nombrar a las adicciones hoy como enfermedades complejas con rango amplio de secuelas biomédicas, psiquiátricas, psicosociales y culturales. Y ya no se habla hoy en día del tema cronicidad en términos de adicciones. Esto es de verdad conocimiento muy fresco que cuesta muchas veces trabajo adaptar y entender. Recuerden toda la vida lo que nos enseñaban en las clases de nosología en términos de historia natural de la enfermedad, qué pasa desde que un usuario se enferma hasta que muere. Resulta que tenemos hoy datos científicos sólidos que provienen de esta National Epidemiological Study of Alcohol and Related Conditions que nos hablan que si tú dejas a usuarios a libre evolución, existe una tasa de remisión alta, muy alta, ¿no? Con temas de nicotina, por ejemplo, que es una de estas sustancias muy complicadas de desvincularnos, tasas de remisión de hasta el 80%, con sustancias complejas como lo es alcohol, como lo son los cannabinoides, como son los estimulantes, tasas de remisión de hasta el 90%, es decir, usuarios con trastornos por consumo de sustancias graves, dejados a libre evolución, pueden lograr esta tasa de remisión. Y acá paréntesis enorme. Esto no es un tema de entonces qué estamos haciendo en los tratamientos o entonces ya debemos de dejar de tratar a estos usuarios. Por supuesto que no. Es un tema de reconocer qué tan importante es la circunstancia que tiene un usuario
cuando está en esos consumos. Es bien importante reconocer que para el usuario lo único que le ha permitido sobrevivir en estos últimos años ha sido ese consumo, que tenemos justamente que encontrar formas de entrar en esa psicoterapia individual, en esa farmacoterapia y también en alternativas que puedan modificar ese entorno social de cada uno de estos pacientes como tal. Fíjense, alcohol es un depresor del sistema nervioso central, es una sustancia muy compleja porque si dan cuenta actúa prácticamente sobre todos los neurotransmisores posibles. Es una sustancia que va a potenciar a GABA, es una sustancia que va a taponear el funcionamiento de glutamato, es una sustancia que va a actuar sobre serotonina, que va a actuar sobre receptores mu-opioides, es una sustancia que va a actuar sobre dopamina, ¿no? Es una sustancia que me va a causar una falsa euforia inicial, una sedación al final de este proceso de intoxicación, y es una sustancia que parea muy bien quizá con los síntomas psiquiátricos más frecuentes que tienen que ver con síntomas depresivos, síntomas ansiosos, con insomnio. Es una sustancia que le permite al usuario otra vez salir adelante de esas condiciones y justamente sortear, acudir a los servicios de salud mental. Recuerden también, dentro de la gama de opciones de tratamiento médico, el que más sufre de este estigma social tiende a ser el área como tal de salud mental o el área de infecto, que también de pronto tiene un estigma muy, muy grande, ¿no? Hace tiempo se hablaba en términos de diagnósticos individuales en lo adictológico, después salió la problemática patología dual en cualquiera de sus tres vertientes, y hoy en día tendríamos que estar hablando en términos de diagnóstico triple como tal. Alcohol es una sustancia muy interesante, es una sustancia que tiene una latencia menor a 30 minutos, depende mucho el contenido gástrico. En términos generales, la latencia nos puede ayudar a determinar qué tan adictiva es una sustancia. De pronto, nada más para hacer comparativas, la latencia inhalada de la cocaína tiende a ser de 30 a 60 segundos, la latencia del alcohol tiende a ser de 30 minutos, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué tanto tiempo pasa desde que yo administro una sustancia hasta que esta sustancia tiene su efecto en el organismo como tal? Fíjense, otra cosa interesante que incluso nos puede permitir explicar los patrones de consumo locales en México es la vida media del alcohol. La vida media, recordado como este concepto, ¿qué tanto tiempo tarda en disminuir un 50% la concentración de una sustancia en el plasma, en la sangre como tal? Alcohol es de 24 horas. Los procesos de eliminación para todas las sustancias suelen ser la multiplicación de realizar vida media por 7.5, y con eso vamos a tener en cuenta que una persona sana tarda en eliminar el alcohol alrededor de 7.5 días. Es por eso que los patrones de consumo del mexicano tienden a ser justamente cada 7 días, ¿no? Cuando llega el viernes es cuando vienen los consumos imperiosos, y tiene que ver mucho con esta propiedad farmacológica, entre otras cosas. Fíjense, también para retomar temas de estigma y discriminación, y perdón que los mencione tanto en la charla, pero es bien importante, porque si no sacamos adelante este tema es complejo poder ayudar al grueso de los usuarios. Estos datos son de la última encuesta de 2016, de esta encuesta de adicciones, en donde de forma muy interesante podemos ver que los consumos consuetudinarios entre hombres y mujeres adolescentes de 12 a 17 años de edad son casi igual. Si esto lo pareamos, este 2016 lo pareamos al 2025, nos daríamos cuenta que hoy estaríamos hablando de población adultos jóvenes. Estaríamos hablando que el consumo de alcohol entre hombres y mujeres adultos jóvenes hoy en día en México es exactamente el mismo. Las problemáticas son exactamente las mismas. Yo les diría, a manera de pregunta retórica, ¿qué creen que tengamos más en los servicios de atención de salud mental y adicciones por alcohol? ¿Hombres o mujeres? Y la respuesta es hombres. ¿Por qué? Por el estigma social. El hombre que consume alcohol o drogas desde lo social es una persona validada, es algo que está bien, es un tema tiene derecho a divertirse con los amigos, es el pilar, tiene muchas presiones,
económicas incluso. Mujer que consume sustancias o drogas siempre va desafortunadamente hacia una connotación negativa y siempre termina en el concepto de es una mala madre, cuando no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, vean qué tan importante es toda esta conciencia social para que una persona pueda arribar de buena forma a los servicios de atención. Fíjense también otro dato que saco de esa misma encuesta de 2016. De pronto, ¿qué tanta sustancia necesitamos para estar intoxicados? Y la respuesta general o el grueso de la tabla nos dice que necesitamos de 5 a 11 tragos estándar. Piensen que más o menos cada trago estándar en una condición normal nos eleva en sangre 30 miligramos por decilitro, ¿no? Poco más, poco menos, depende de muchos fenómenos, depende de la integridad hepática, de la talla del paciente, de si es hombre o mujer, de la nacionalidad, de mil y un cosas. Pero en promedio es eso. Para llegar a una intoxicación leve, que la podríamos poner alrededor de los 100, 120 miligramos por decilitro, no necesitamos más de 3, 4 copas, ¿no? Cuando acá me están hablando de 11, es decir, una cantidad excesiva de alcohol, muy posiblemente asociada a los fenómenos de tolerancia desde la perspectiva metabólica y desde la perspectiva psíquica también, y posiblemente asociados a los consumos de más sustancias. Es difícil que hoy en día te llegue un consumidor crónico puro de una droga, siempre vienen en par, en tercios. Recordar esto también bien importante, los conceptos de tragos estándar, de pronto es una medida muy útil, sobre todo cuando estás en estos interrogatorios adictológicos en el patrón de consumo, para entender qué tanto puede consumir una persona. Fíjense, y esta lámina es bien importante. Les decía, las características de herencia de las adicciones tienden a ser como tal multifactoriales, 20 o 30%, lo genético, el 70 u 80% restante es esta parte que se llama experiencia adversa en la infancia. Esta experiencia adversa en la infancia es abuso físico, abuso emocional, violencia sexual, es violencia doméstica también, es tener un familiar consumidor crónico de sustancias, es convivir con alguna persona que tiene una enfermedad de salud mental grave, es ser testigo de alguna muerte violenta o algún suicidio, es de pronto tener algún familiar encarcelado con problemas legales. Esto es suficiente para instaurar la experiencia adversa en la infancia. Otra vez, a manera de ejercicio y para que entendamos bien, quizá la traducción de la experiencia adversa a la infancia desde lo fisiológico en el organismo. Fíjense, ¿qué pasa cuando nosotros estamos de pronto estacionados en un alto y de pronto al lado de nosotros para una motocicleta? Aun cuando el señor de la motocicleta no tenga alguna intención de daño hacia nosotros, en ese momento se echan a andar varios mecanismos en el cuerpo. Estos mecanismos resultan en picos de adrenalina, resultan en picos de cortisol. ¿Para qué? Para pelear con la amenaza, para quedarnos congelados o para salir corriendo. Cuando el niño vive una de estas experiencias adversas en la infancia, con el simple hecho de notar cómo su papá está intoxicado, vive con estos picos de cortisol y con estos picos de adrenalina, y eso genera disfunción del sistema nervioso central, pero desde varios sitios. Lo primero y lo importante a destacar es el síndrome cardiometabólico. Pico de cortisol es igual a probabilidad de diabetes, probabilidad de hipertensión, probabilidad de dislipidemia mixta, probabilidad de aumentar el riesgo cardiovascular. Y del otro lado, este pico de cortisol y pico de catecolaminas, pues va a generar disfunción en el sistema nervioso central, va a generar atrofia, va a generar problemas en la neuroplasticidad. Son muchas cosas que se generan y terminan justamente en un neurodesarrollo erróneo del paciente, problemas sociales, emocionales y cognitivos, en que el usuario busque adoptar estilos de vida de riesgo, en que se instaure propiamente la patología, y uno de los caminos posibles siempre es una muerte temprana. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con el usuario, porque si bien las nuevas definiciones sugieren que no es un proceso que va a llevar una cronicidad que siempre los va a llevar al mismo camino negativo, sí habrá algunos usuarios que terminen ahí, sí habrá algunos usuarios que necesiten algún tipo de tratamiento distinto. Eso será bien importante. En México, en nuestros hogares,
lejos de ser la excepción, esto que sucede de experiencia adversa en la infancia es la regla. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con nuestros niños. Si dan cuenta, lo que les he dicho hasta ahora es que lo genético va en un porcentaje relativamente bajo y lo ambiental va en un porcentaje alto, muy alto. De pronto la pauta preventiva es lo que tenemos que hacer a través de una buena psicoeducación de los niños para poder ayudar a que no lleguen a estas patologías tan graves. Los modelos explicativos del fenómeno adictivo creo que los conocemos todos. Los psicólogos, los colegas nos hablan de presión social, de pertenencia, que son de pronto algunos factores que obligan al usuario a acercarse al consumo de drogas. Los modelos médicos van más bien de esta parte de automedicación. Tengo a alguien que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, que tiene una preocupación anticipatoria de que algo malo le viene, que no se puede concentrar, que constantemente termina con la mente en blanco, que tiene insomnio. ¿Qué pasa con esta personita si descubre que consumiendo alcohol puede dormir bien y se le quita la ansiedad y puede subirse al avión sin mayor problema? Pues va a perpetuar el consumo, ¿no? Esto que ven acá, pues es conocimiento de 1960, todo este circuito de recompensa, toda esta corteza prefrontal, el núcleo accumbens, el área ventral tegmental anterior o el área 10 del mesencéfalo. Todo esto es alguna forma o algún intento de explicar las adicciones. Hoy en día se explican más bien a través de las vías dopaminérgicas. Es quizá algo, una forma más correcta para poder explicar este fenómeno como tal. Fíjense un poco del metabolismo del alcohol y esta va a ser también importante, esta lámina. ¿Quién va a romper más rápido el alcohol, el hombre o la mujer? Pues el hombre completamente, porque nada más por la talla que tiene un hombre comparado con una mujer, la ruptura o el metabolismo de alcohol va a tender a ser más rápido. ¿Quién lo va a romper más rápido? ¿Un japonés o un mexicano? Pues resulta que los mexicanos, por alguna extraña razón genética, tenemos una cantidad más grande de alcohol deshidrogenasa, que es esta enzima metabólica por excelencia que se encarga de este proceso oxidativo. Si sentamos a un ruso y a un mexicano, pues resulta que el ruso tiene una cantidad más alta de esta enzima, ¿no? Y es un tema, creo yo, que va también con características adaptativas. El peso, ¿quién lo va a romper más rápido? Una persona obesa, por supuesto. El alimento previo, cuando te sientas en el bar, el cantinero te pone cacahuates y no es porque le agrades, es porque pretende que tengas más contenido en ese estómago para retrasar la absorción del alcohol para que consumas más, ¿no? La frecuencia de ingesta, acuérdense toda la vida de este fenómeno de tolerancia, la necesidad creciente de una misma droga para producir un efecto. A más frecuencia de ingesta se va a desarrollar más tolerancia desde la perspectiva metabólica, porque hay muchas vías enzimáticas que se pueden inducir, y evidentemente también desde la perspectiva neurológica por esta sensibilización y desensibilización de muchos de los receptores donde actúa el alcohol. El tiempo de uso crónico, también voy por eso, acuérdense siempre de la campana que vimos en esta curva de la parte de herencia genética, esta campana, y voy a permitirme regresar, nos puede visualizar muy bien cómo suceden estos fenómenos de tolerancia. En un principio el niño de tercero de secundaria tardará en intoxicarse a lo mejor frente a la toma de 3 tragos estándar. Un hombre de 50 años de edad con obesidad en la playa que está feliz va a poder tomar mucha mayor cantidad sin llegar a ese problema. El ascenso tiende a ser paulatino, el ascenso de esa tolerancia es muy poco a poco, al menos en el alcohol, porque en estimulantes pues están estos fenómenos de taquifilaxia. En el descenso no es paulatino, el descenso justamente cuando se agota la reserva hepática de una persona, de pronto vamos a ver que con 2 tragos estándar tiene una intoxicación severa y entran ahí en juego muchos cuadros como los estados confusionales agudos, supresiones severas, como esta parte de encefalopatía hepática que no es desafortunadamente nada poco frecuente por esta acumulación de amonio en el organismo de las personas. Fíjense un poco de las vías metabólicas, ¿no? Resulta que existen vías que van a esta parte oxidativa, como la clásica de alcohol deshidrogenasa, de aldehído deshidrogenasa. Acá quisiera que nos pudiéramos concentrar de pronto
en esta parte del acetaldehído y cómo nos puede generar esta neuroinflamación, cómo nos puede generar fallas en la neurotransmisión, compuesto como tal, ¿no? ¿Qué es lo que vemos de pronto en una intoxicación aguda por alcohol? Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Se puede ver un sinfín de problemáticas, incluso nos narran algunos rangos letales. La realidad es que a través de esta tolerancia, a través de este consumo concomitante de sustancias, entendido por ejemplo cannabinoides o estimulantes del sistema nervioso central, los rangos de intoxicación que puede lograr una persona son mucho más amplios que las guías de práctica clínica. ¿Y qué más importante con esta lámina? Recordar que de 70 miligramos por decilitro se afectan los tiempos de reacción, es decir, desde este inicio de intoxicación que se logra con un solo trago estándar, nosotros no podríamos conducir un vehículo, ¿no? Eso es también bien importante para que se lo puedan quedar como tal. Síndrome de abstinencia, pues una gran constelación de signos y síntomas que vienen cuando yo suspendo de consumo de una droga. No aplica para todas las drogas por igual, pero normalmente si la droga es un depresor, en la abstinencia, en la supresión, vamos a tener todos los síntomas contrarios, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un usuario? Temblor distal, sudoración excesiva, contracción abdominal, cefalea intensa. Esto puede progresar hacia distintas áreas. Esto podría ir de pronto incluso hacia que nuestro paciente se desoriente, ¿no? Siempre, y un punto de muy buena es cuando tenemos un usuario de estas características, promover la realización de estudios de imagen, reconocer cómo está ese estado ácido-base, descartar a través de las vidas de las otras entidades que podrían parecerse. No es poco frecuente que de pronto, quizá por falta de pericia, tengamos usuarios con esta sospecha diagnóstica de síndrome de abstinencia, pero que resulta que 3 días antes tuvieron una caída desde su propia altura, nadie se dio cuenta y haces la tomografía, la resonancia y pues ya encuentras arriba un desastre muy, muy complejo. Fíjense esta parte un poco a manera de cierre para poder pasar a las preguntas que en verdad me gustaría mucho gusto que se pudieran generar. Quiero contarles algo de cómo se hacen los diagnósticos adictológicos hoy en día en materia de consumo de alcohol. Tenemos 2 baterías muy importantes, uno es el DSM-5 y el otro es el CIE-11. De pronto con DSM-5 hay mucha crítica porque el diagnóstico general que se emite se llama trastorno por consumo de alcohol y nosotros lo podemos subclasificar en leve, moderado o grave de acuerdo al número de ítems que se cumplan. El diagnóstico, para generarlo, nos pide de 3 características distintas. El primero es un consumo por más de 12 meses. El segundo es un usuario que vivió esta problemática de supresión. Y el tercero es un usuario que tiene tolerancia a la sustancia. Es decir, son criterios que se pueden cumplir relativamente fácil y de pronto es complejo poder entender qué tan grave es un usuario si comparte ese mismo apellido diagnóstico inicial. Es quizá alguna de las críticas más fuertes que existen. Nos habla también este mismo manual en términos de intoxicación aguda por alcohol, en términos de abstinencia por alcohol. Nos habla también si en algún punto este diagnóstico puede estar en algún tipo de remisión, ya sea inicial, que tiene que ver con 3 meses, o continuada, que tiene que ver con 12 meses de no cumplir con los criterios con los que cubría previamente. De ahí, y un poco, creo yo, a manera de respuesta a esta problemática, pues nos entregan estos criterios diagnósticos del CIE-11 que, si se dan cuenta, cambian en algunas vertientes, comparte también algunas otras características, algunos otros ítems, pero miren, abre con este diagnóstico de episodio de uso nocivo de alcohol que me parece bastante adecuado, bastante oportuno. Esto es literal, como lo menciona, un episodio único de consumo de alcohol que generó algún problema relacionado con la intoxicación, algún problema relacionado con daños, algún órgano, algún tema que le generó algún problema importante al usuario después de ese consumo de alcohol, ¿no?
de ahí nos vamos de pronto a este patrón nocivo de uso de alcohol, que ahí tiene que ver, por ejemplo, ya con un consumo compulsivo de al menos 12 meses de esta sustancia, o un mes, por ejemplo, si es un uso continuado, si es un uso diario. Desde ahí ya tenemos algunas buenas alternativas al DSM-5 para poder tener el diagnóstico más claro en un usuario con una temporalidad más leve, cuando damos cuenta que el problema está ahí, cuando damos cuenta que estos consumos tienden a ser diarios como tal. Dependencia de alcohol nos pide esa misma temporalidad de 12 meses, ¿no? De este patrón problemático de consumo, de este tema de tolerancia, de este tema de abstinencia también, pero abre la puerta también para usuarios que tienen consumos diarios de alcohol por 3 meses. Es decir, de pronto pudiera ser una buena alternativa para poder seleccionar y tamizar bien estos niveles de problemática y poder de forma temprana diagnosticar a un usuario que tiene y sabemos de pronto un problema complejo como tal. Eso es lo que les traje preparado. Intenté de verdad utilizar los 30, 40 minutos, sobre todo para no aburrirlos, para compartir información puntual. Y si me lo permiten, me encantaría poder pasar al panel de preguntas y con todo gusto estoy acá a la orden para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Agradecemos mucho su ponencia. Sin duda es información muy relevante y como mencionó, pues muy latente, sobre todo aquí en México, aquí entre nuestras comunidades. Y a continuación daremos lectura a algunas de las preguntas. Aquí Eduardo Resendiz nos pregunta, ¿se puede prever que un joven o niño evite el consumo de alcohol o drogas? Sí, nosotros lo que necesitamos hacer otra vez desde el panel preventivo es intentar promover una buena psicoeducación, intentar promover un buen entrenamiento de habilidades para la vida en los niños y justamente normalizar el tema de salud mental. Fíjense y respondan todo mundo en silencio. ¿Quién acude al psiquiatra? Y desafortunadamente la respuesta que más me da la persona a la que le pregunto esto es que acuden los locos, cuando no debería de ser así. Todo mundo debemos de acudir a un servicio de salud mental en el entendido psicología, psiquiatría, nada más para platicar lo que nos duele, nuestras metas, nuestras expectativas, nuestras dinámicas de pareja, familia, absolutamente todo lo deberíamos de hacer de forma muy natural y normal. Entonces, ¿se puede evitar? Por supuesto que se puede evitar, pero es un proceso psicoeducativo largo y amplio como tal. Muchas gracias. Aquí nos pregunta María Concepción, ¿cómo se puede atender a ayudar a una persona con alcoholismo que sea de una forma económica, que no se tiene el recurso económico para, pues, algún tratamiento de rehabilitación más propio, por decirlo de una forma? Correcto, con mucho gusto. Fíjense, normalmente cuando una persona se acerca a pedir ayuda, no está en estos momentos donde la droga le está trayendo toda la resolución a la problemática que tiene. Cuando una persona se acerca a pedir ayuda, es porque ya tiene un problema que lo rebasó. De ahí, una de las primeras alternativas es buscar formas para romper el ciclo de consumo. ¿Por qué? Hagan el ejercicio también y vean qué tan cerca de su casa tienen una tienda de estas de conveniencia donde la mayor venta que tienen es cerveza. Es decir, el licor todo mundo lo tenemos a la mano. Si no encontramos una forma para asegurar que la persona no va a tener acceso al alcohol, no importa que tenga sesiones en línea, no importa que acuda de pronto a estos servicios públicos de atención que tienden a ser bastante buenos y bastante efectivos, pero necesitamos romper ese ciclo de consumo. Después, asegurar que la persona tenga un tratamiento que esté compuesto por dos profesionales. Uno es el psiquiatra o el adictólogo, quien pueda hacer la parte médica, el neurólogo, el que ustedes quieran, y el otro es el psicólogo. Los dos son igual de importantes para el éxito del tratamiento en el paciente. Eso no lo dejen nunca de lado, nunca es un solo profesional, deben de ser los dos. Y la tercera cosa y tip que les paso, si nosotros psicoeducamos al paciente, hacemos el tratamiento detoxificativo, lo diagnosticamos altamente, hacemos todos los protocolos de terapia, le damos programas fuertes de atención a la familia para que se modifiquen esas formas o esas dinámicas complejas
patológicas en las que viven muchas veces desafortunadamente en una falsa comodidad. Perfecto, muchas gracias, doctor. Gracias. Aquí nos hacen la pregunta si existen pasos para ayudar a jóvenes que van entrando al consumo del alcohol. Sí, por supuesto, por ahí todavía hay algunos conceptos vigentes al día de hoy que tienen que ver con los niveles de prevención. Los niveles de prevención en el entendido universal, selectiva, e indicada. Necesitamos ver si el joven ya tuvo algún tipo de consumo de sustancia para poder saber a cuál de estos niveles lo vamos a perfilar, pero todo empieza con temas de congruencia, con temas de psicoeducación. Les vuelvo a decir y piensen en los contextos de carnes asadas que realizamos normalmente sábados y domingos, siempre van de la mano forzosamente de consumo de alguna sustancia. Las bodas, los bautizos, las fiestas, todo tiene que ver con consumo de sustancias y cuando no está la sustancia presente cambia la expectativa. Entonces les digo, debemos de ser altamente congruentes para evitar que los jóvenes caigan en una problemática mayor como tal. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. María de la Luz García nos pregunta, ¿qué opinión tiene usted de los anexos? Miren, es complejo, ¿no? Y les contesto esta muy a título personal para evitar ahí problemáticas. Les voy a hablar de generalidades, no de peculiaridades. Si nosotros volteamos a definir cuál es el pilar del tratamiento adictológico en el país, el pilar del tratamiento adictológico son los sitios de tratamiento residencial de autoayuda, nos guste o no. Existen muchos de estos sitios que están muy bien regulados y que dan un excelente tipo de tratamiento. Existen muchos que desafortunadamente están vistos como micronegocios familiares en donde no brindan un tratamiento profesional, en donde de pronto lo que hacen o lo que intentan hacer es a través de violencia o a través de sufrimiento extremo pensar que el usuario se va a recuperar. Y lo único que logran es que el usuario termine con más violencia, con más problemática de salud mental y muchas veces desafortunadamente pierdan la vida. Entonces, si nosotros pudiéramos en algún punto educar y reestructurar todos estos sitios de tratamiento, por supuesto que serían una muy buena alternativa a el exceso de demanda que tenemos de tratamiento de estas condiciones que van a la alza. Eso es importante también mencionar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Víctor Campos nos pregunta si es mito o realidad que algunas bebidas alcohólicas como el vino tinto o la cerveza son beneficiosas para el organismo en cantidades moderadas. Correcto. Fíjense, si nosotros y alguno de los que estamos acá fuera un ultramaratonista, que si lo hay, le aplaudo, lo felicito, pero creo que ninguno de acá somos un atleta de alto rendimiento. Para un atleta de alto rendimiento, una copa de vino le podría favorecer. ¿Por qué? Porque modularía a la alza los niveles de lípidos de alta densidad, ¿no? Para un usuario común, como todos los que creo estamos acá, ningún consumo de alcohol es benéfico. Importante también, cualquier consumo de alcohol, desde un trago estándar, nos produce problemáticas hepáticas. Cualquier consumo de alcohol. Entonces, por supuesto que no es... Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Aquí nos pregunta Marta Alicia, sí. ¿qué calidad de vida a un bebé que acaba de salir de una madre que era alcohólica? Correcto, ahí hay que cortarnos y creo que este punto es bien. De pronto, hoy en día he visto muchas mamis todavía embarazadas, quizá mal informadas, donde tienen en mente que pueden consumir durante el embarazo, ¿no? Cantidades moderadas, por ejemplo, de vino tinto. La realidad es que no, un punto de muy buena práctica es desvincularla de ese consumo como tal. Recordar que existen entidades bien descritas como el síndrome alcohol fetal, como estos riesgos elevados de aborto, riesgos elevados de un producto de bajo peso al nacer. Son muchas condiciones que se pueden sumar cuando el producto estuvo expuesto a una mami consumidora crónica como tal de alcohol. Yo les diría,
son muchos los riesgos en términos de calidad de vida, pues es una afectación muy grave. Puede el niño después tener repercusiones cognitivas importantes que le condicionen una vida más compleja, una vida mucho más difícil que al resto de la población que se encuentra dentro de ese círculo que llamamos normalidad. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Aquí tenemos una última pregunta. Nos pregunta Carlos Eduardo si tiene el dato sobre cuáles son las profesiones que más consumen alcohol. Sí, siempre hasta arriba. Desafortunadamente están los abogados, abajito están los ingenieros y abajito están los médicos, ¿no? Son profesiones de pronto con un estrés alto, muy alto, que otra vez encuentran una muy buena mancuerna, una muy buena muleta a través del consumo de estas sustancias, ¿no? Muchas personas incluso que traen este discurso ya preensayado de cómo su actividad laboral vincula con el consumo de alcohol, ¿no? Se vuelve algo complejo, ¿no? Pero sí, esas son de pronto las profesiones que más se inclinan hacia estos consumos. Muchísimas gracias, doctor, por resolver las dudas de nuestra comunidad. ¿Hay algo con lo que le gustaría cerrar este tema? Contarles esta parte de reconocer con empatía muy alta por qué un usuario se acercó, reconocer y recordar toda la vida que una persona con un problema adictológico es una persona con un dolor psíquico muy importante. Nosotros necesitamos siempre preguntar cómo fue su infancia, preguntar para qué le funcionó la droga, preguntar si puede dormir, preguntar la circunstancia en la que está inmerso al momento. Muchas veces las problemáticas adictológicas son problemáticas de circunstancia. Si entendemos bien el por qué, hay mucho más chance de ayudarlo. Recordar que hoy en día existen muchos objetivos en torno al tratamiento adictológico. Ya no nada más es la abstinencia, puede que también la funcionalidad me funcione, puede que estas terapias de reducción de riesgos y daños me funcionen. Hay mucho que hacer por un usuario. Muchísimas gracias. Y pues nada, agradecerle muchísimo su asistencia, recordarle a nuestra comunidad que si quieren contactar a nuestro invitado, aquí estaremos dejando las redes sociales de Clínica Oceánica para que puedan contactarles en caso de que hayan tenido más dudas o que se necesiten de sus servicios. Y gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy, les recordamos que su constancia de asistencia a este webinario la pueden descargar en el link que se les está compartiendo en el chat. Y si quieren revivir este tema u otro de nuestros webinarios de dispositivos médicos, pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde encontrarán este y todos nuestros webinarios. No olviden seguirnos en redes sociales y les esperamos la siguiente semana con más temas relevantes para la comunidad de Medical Expo. Agradecemos su asistencia del día de hoy. Excelente fin de semana. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muy buen fin de semana. Gracias. Este es el punto de encuentro donde la innovación en tecnología médica y el conocimiento especializado se unen para impulsar tu desarrollo profesional. En Medical Expo, nos dedicamos a proporcionarte las herramientas y la información más avanzada en el campo de la tecnología médica. Nuestros webinarios están diseñados para ofrecerte un aprendizaje profundo y práctico, guiado por expertos líderes en la industria de la salud. Síguenos en nuestras redes sociales para estar siempre informado sobre nuestras próximas sesiones y oportunidades de aprendizaje. Únete a nosotros y potencia tu conocimiento y habilidades en tecnología médica.